Hola, amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una videocápsula más que grabamos para nuestra página cultural Solo por la Música. Les saluda Javier Rodríguez Arismendi. Les damos la bienvenida, les decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar y el momento en el que ustedes hagan el favor de acompañarnos en esta videocápsula en la que hablamos, como siempre, acerca de libros. Hoy quiero hablar con ustedes de La invención de la soledad. La invención de la soledad es el primer libro de prosa que publicó el escritor estadounidense Paul Auster. La invención de la soledad se publicó por primera ocasión en 1982 y en español fue hasta 1994 que este libro conoció una traducción a la lengua de Cervantes. A ver, les cuento primero un poquito. Paul Auster, para quien no lo sepa, es un gran escritor estadounidense. Hoy por hoy, uno de los escritores en lengua inglesa con mayor éxito, tanto en términos del gran público, como también en términos de la crítica especializada. Paul Auster es uno de esos rarísimos casos en el mundo editorial, donde confluyen la gran calidad literaria con el éxito, el indiscutible éxito de sus novelas, de sus libros, que se venden pues prácticamente en todo el mundo. A Paul Auster, a sus obras, se les traduce a más de 40 idiomas. Y como digo, pues es eso, es un superventas. Cada libro suyo, cada novela, cada ensayo, cada biografía es una garantía de éxito editorial. Pero bueno, digamos también que Paul Auster nació en 1947. Él nació en Newark, Nueva Jersey, en los Estados Unidos, y hoy por hoy Auster enfrenta el cáncer. Apenas hace un par de meses, su esposa, Siri Hansworth, nos comunicó, hizo público, que a Paul Auster se le diagnosticó en diciembre de 2022 un cáncer. No tenemos mayor información, no sabemos qué tipo de cáncer padece, tampoco sabemos hasta qué grado la enfermedad se ha desarrollado en Auster. Sabemos solo que se le está atendiendo en un hospital especializado en Nueva York. Sabemos que está luchando a sus 76 años de vida con esta enfermedad tremenda. Y solo nos resta esperar que pronto Paul Auster se restablezca y nos siga entregando sus maravillosas historias. Porque Auster ha sido director de cine, ha sido guionista de cine, ha sido ensayista, pero sobre todo Auster es un maravilloso contador de historias. Y bueno, hablemos pues de la invención de la soledad. En principio, diré que la invención de la soledad se divide en dos grandes partes. La primera parte se llama Retrato del hombre invisible. En esta primera parte, Auster nos habla de su compleja, de su difícil, de su a veces incluso dolorosa relación con su padre. Nos habla de la muerte de su padre también y de las consecuencias que esto dejó en el escritor. La segunda parte del libro se titula Libro de la Memoria. Y aquí encontramos un texto fragmentario, una serie de reflexiones, una serie de
episodios, de pasajes en la biografía, en la vida de Oster. Y bueno, esta parte fragmentaria, esta parte, esta segunda parte del libro, básicamente sirve para acercarnos al escritor, a algunos episodios de su juventud, sus viajes, algunos personajes que lo marcaron personalmente y que marcaron también en alguna medida su creación literaria. En esta segunda parte, Oster nos permite también echar una mirada a su proceso de creación literaria, a la cocina de su literatura. Aquí nos encontramos a un Paul Auster joven, habitando un pequeño apartamento y enfrentándose al enorme reto de la hoja en blanco, el enorme reto de llenar esa hoja en blanco de una historia coherente, de una historia verosímil, de una historia que valga la pena ser contada. Así que es eso, la segunda parte del libro es un texto fragmentario con reflexiones sobre la creación literaria de Oster, con pasajes de su vida, sobre todo de su juventud, y esa segunda parte del libro, el libro de memoria, pues no tiene en realidad nada que ver con la primera parte de la invención de la soledad, que como ya dije, nos habla del padre de Oster, de la relación del escritor con su padre y de la muerte del señor Oster, del padre. Lo que sabemos es que estos dos textos fueron escritos por Oster en 1979, meses después del fallecimiento de su papá. Lo que pasa es que a la hora de publicarlos, pues el dinero no abundaba. Paul Auster no era entonces un escritor conocido, mucho menos reconocido. Así que este libro se publicó en una editorial pequeñita, en una editorial chiquitita, propiedad de un amigo del escritor. Y con el propósito de ahorrar recursos, los dos textos, que insisto, nada tienen que ver entre sí, se publicaron juntos en un solo volumen, que es este, La invención de la soledad. Pero bueno, ocupándonos de la primera parte del libro, Paul Auster nos hace una descripción cruda, nos hace una descripción dura por momentos, muy dura, de su padre. A mí me llama mucho la atención cómo estos grandes escritores se desnudan ante sus lectores, cómo estos grandes escritores se despojan de toda careta, de toda máscara, y se muestran al desnudo frente a sus potenciales lectores. Porque no solo Paul Auster desnuda aquí su relación con su padre y buena parte de las verdades dolorosas de su vida familiar. No solo Paul Auster ha hecho esto. Recuerdo, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa en su libro El pez en el agua, donde nos cuenta también la difícil, la dura relación que Vargas Llosa tuvo con su padre Ernesto, que era un hombre violento, machista, inseguro, golpeador. Y Vargas Llosa nos cuenta, sin ambajes, sin hipocresías, nos cuenta toda esa dura verdad de su infancia y su primera juventud al lado de su padre. Pero no solo Vargas Llosa, estoy pensando también, por ejemplo, en Elías Canetti. Elías Canetti, en La lengua absuelta, que es su libro de memorias, nos habla de su relación con su madre que era una mujer
inteligente, aguda, exigente. Su madre, que estaba siempre empujándolo porque quería hacer de él un gran escritor, pero era a la vez su peor crítica y al final de cuentas una madre castrante. Elías Canetti vive situaciones tremendamente difíciles. Primero porque le toca vivir en un entorno pluriétnico, pluricultural, multilingüe, pero sobre todo por su relación con su madre, que lo marcó y que marcó también su escritura, su reflexión, su creación literaria. Y bueno, además de estos autores que menciono, hay muchos otros que han desnudado sus verdades, sus secretos más dolorosos o más oscuros para mostrarlos a sus lectores, para mostrarse ante sus lectores de carne y hueso. Entre todos estos escritores que se desnudan a través de la literatura, pienso también en Julián Herbert, un escritor mexicano que tiene una novela autobiográfica que se llama Canción de tumba. Ahí Julián Herbert nos cuenta su relación con su madre que fue prostituta y que por su oficio de prostitución llevó a Julián Herbert y a sus hermanos pues a un periplo que abarcó prácticamente todo el país, todo México, y un día vivían en un lugar y a la semana siguiente estaban ya viviendo a kilómetros y kilómetros de distancia en otra ciudad, ellos estudiando en una nueva escuela, conociendo nuevos compañeros, buscando un nuevo hogar. En fin, Julián Herbert también, como Paul Auster, se desnuda ante nosotros y nos muestra la dolorosa relación que tuvo con su madre, pero además nos muestra su mundo de adicciones, su adicción al sexo, a la cocaína, sus peleas, sus distanciamientos, sus rupturas matrimoniales. En fin, Julián Herbert no se guarda nada en su novela autobiográfica Canción de tumba. Y se nos muestra así, insisto, desnudo, sin caretas, sin protección de ninguna especie. Se nos muestra más que como un escritor, como un ser humano de carne y hueso, con secretos dolorosos, con episodios dolorosos de su vida, que no oculta. Bueno, lo mismo ocurre aquí, en este libro, en este pequeño gran libro, en el que Paul Auster nos cuenta una serie de historias que tienen que ver con su padre, con él mismo, pero también con el resto de su familia. Resulta que el padre de Paul Auster es un hombre distante, por decirlo de una manera amable. El padre de Paul Auster es un hombre emocionalmente ausente, un hombre incapaz de establecer un vínculo afectivo, un vínculo emocional profundo con su hijo, con su hija, con su esposa. Y si este hombre no es capaz de vincularse afectivamente, si no es capaz de vincularse emocionalmente con su familia, pues imagínense qué espera el resto, qué esperan sus amigos, qué esperan sus compañeros de trabajo. El padre de Paul Auster es un hombre retraído, distante, un hombre que no se aísla, que tiene una vida social activa, pero una vida social marcada siempre por la superficialidad, marcada siempre por la frivolidad, por la trivialidad. Un hombre que no se compromete
sentimentalmente, emocionalmente, ni con un amigo íntimo, ni con su hijo, ni con su mujer. Pero además de ser un hombre distante, el padre de Paul Auster es también un hombre abocado al dinero, un hombre que trabaja incansablemente, día tras día, mes tras mes, año tras año, un hombre que llega a amasar una fortuna respetable, un hombre dedicado básicamente a los bienes raíces, básicamente al arrendamiento de apartamentos en las zonas pobres de Newark, en New Jersey. Un hombre pues que hace de los bienes raíces, del arrendamiento de departamentos, su modus vivendi. Un hombre que, insisto, llega a acumular una fortuna importante. Pero un hombre que no gasta dinero nada más que en lo estrictamente indispensable. Un hombre que no se da un gusto, que no vive con lujos. Un hombre que compra siempre lo más barato. La ropa, la más barata posible. Las plumas que utiliza, los enseres que usa para su trabajo, los muebles con los que puebla su casa. Todo es lo más barato que este señor ha sido capaz de conseguir, ha sido capaz de comprar. Porque este hombre fue en su infancia, con su familia, pobre. Y la pobreza llegó a ser tan profunda, tan dolorosa, tan terrible, que para el padre de Paul Auster no hay pesadilla más grande que volver a caer en un estado de pobreza, en un estado de indefensión económica. Así que este hombre ve en la acumulación de dinero no la posibilidad de grandes viajes, no la posibilidad de grandes lujos, no la posibilidad de vivir con el mayor confort. No, no. Este hombre ve en el dinero un antídoto contra los horrores de la pobreza, un antídoto contra ese flagelo terrible que es no tener un techo sobre la cabeza, que es no tener alimento para llevarse a la boca, que es no tener recursos a la hora de atender una emergencia de salud. Así pues, Paul Auster nos va hablando en este libro de su padre, de su tacañería, de su avaricia, de su incapacidad para vincularse con los otros emocionalmente. Pero luego hay un momento en el que Paul Auster da un giro a su narración y nos cuenta una historia familiar tremenda, espeluznante. Resulta que la abuela de Paul Auster, es decir, la madre de su padre, asesinó a su marido. Es decir, la abuela de Paul Auster mató de un balazo en la cocina de su casa al abuelo del gran escritor norteamericano. Lo mató aparentemente por una discusión que tenía que ver con el dinero y que tenía que ver también con un acto de infidelidad por parte del abuelo de Auster. El tema es que a aquella mujer, Anna Auster, se le detiene por parte de las autoridades, acusada de homicidio en primer grado, es decir, un homicidio perpetrado con toda la alevosía, perpetrado con todas las agravantes de la ley. Así que Anna Auster, la abuela,
de nuestro escritor, debe enfrentar un periodo en la cárcel y luego un juicio que se alarga por meses y meses, un juicio que resulta terriblemente doloroso para la familia Oster, para el padre de Paul y para el resto de sus hermanos. Un juicio en el que la familia Oster se ve envuelta en todo tipo de chismes, en todo tipo de maledicencia, maledicencia escrita desde los periódicos, donde los Oster son noticia por la abuela que asesinó al abuelo. Pero luego no solo es el asesinato, sino todas las historias que el periodismo sensacionalista inventa en torno a estas personas, historias que no son verificadas, que no son reales, que no son comprobables, pero que sí son sensacionales, que sí son llamativas, que sí ayudan a vender una enorme cantidad de periódicos. Así que la familia de Paul Oster, allá por el año de, ¿qué será? 1900, no diré fecha para no equivocarme, pero en la primera parte del siglo XX, la familia del padre de Paul Oster se ve envuelta en un escándalo mayúsculo a consecuencia de que la madre del padre de Paul Oster, la abuela de Paul Oster, mata al marido en la cocina de la casa familiar. Y entonces, cuando ya Paul Oster nos va contando esos episodios muy escondidos, esos episodios muy dolorosos, esos episodios de los que nadie habla en el presente de la familia Oster, cuando Paul Oster nos va contando esta historia de asesinato en su propia familia y todas las consecuencias psicológicas que ese asesinato deja en su padre, uno de alguna manera empieza a entender al padre de Oster, ese padre retraído, ese padre incapaz de establecer relaciones profundas con las otras personas, ese padre encerrado en sí mismo, ese padre que solo es capaz de lo trivial, de lo superficial, a la hora de relacionarse con los demás. Porque esa superficialidad, porque esa frivolidad en las relaciones humanas, es quizá una forma en la que este hombre se protege. Es tal vez una forma en la que este hombre crea una coraza que lo defienda de la dura vida de allá afuera, de lo duro que puede ser tratar con otras personas. Así que este hombre se refugia en la distancia emocional, en la superficialidad, como una manera de protegerse, como una manera de aislarse y con ello prevenir nuevos dolores, nuevas tragedias que puedan sacudir su vida emocional, como ya sucedió con el asesinato de su abuelo. En fin, Paul Oster pues nos habla también en este libro de episodios de su vida, de cómo él, desde que era un niño, intentó acercarse a su padre, de cómo intentó siempre hacerle notar a su padre que él estaba ahí, que él existía, que él lo necesitaba. Oster anhelaba un abrazo de su padre. Oster anhelaba palabras, acciones, hechos que pudieran acercarlo a su padre, que pudieran establecer un vínculo entre él y su padre. Pero por más que se esforzó, nunca pudo lograr del todo ese vínculo con su papá. Nunca pudo romper esa barrera
esa coraza en la que estaba encerrado su padre y de la que no podía penetrar absolutamente nadie. El matrimonio de los padres de Paul Auster duró en realidad poco tiempo. El padre de Paul Auster se casó con su mamá cuando él tenía 34 años y ella 21. Y se divorciaron cuando el señor Auster tenía 52 años de edad. O sea que duró unos 18 años el matrimonio. De ese matrimonio nacieron dos hijos, Paul Auster, el escritor, y su hermana, enferma de los nervios, con problemas emocionales muy profundos. Y bueno, todo eso nos lo cuenta Paul Auster. Nos permite acercarnos a la intimidad de su vida familiar, a la intimidad de su vida en la casa paterna. Nos permite acercarnos también a la inmensa soledad de un niño que desesperadamente necesita el apoyo, el amor, el abrazo de su padre. Paul Auster, reitero, se desnuda ante nosotros a través de este libro que es un texto autobiográfico y nos habla de esas partes oscuras, de esas partes dolorosas de la vida que la mayoría de las personas escondemos. La mayoría de las personas vamos por la vida con un disfraz de felicidad, con una careta, con una máscara de que todo nos va muy bien, de que nuestras relaciones amorosas son maravillosas, nuestro trabajo inmejorable, nuestros hijos fantásticos. Y vamos por la vida envueltos en una serie de máscaras, en una serie de apariencias, y vamos ocultando el dolor de nuestra vida, los sinsabores, los fracasos, el infortunio, porque vivimos en una sociedad donde el infortunio parece indebido. Solo el éxito, solo la felicidad parece debida. El infortunio, el fracaso, el dolor parecen casi ilegales y los escondemos y los ocultamos de los ojos de los demás como una manera de protegernos. Bueno, Paul Auster va en sentido contrario. Él aquí nos habla desde lo más profundo de su ser, de sus realidades dolorosas al lado de su padre, de su vida familiar distante, llena de frialdad, de su vida familiar llena de soledad. Es un libro excelente, yo lo he disfrutado enormemente, lo leí hace más de 20 años por primera vez y lo he releído en estos días con gran placer, con enorme delectación. Así que les recomiendo La invención de la soledad, libro de Paul Auster. Pues no me resta más que decirles, amigos, muchas gracias por su compañía. Está llorándome un ojo. Yo creo que me cansé mucho de leer. Leí demasiadas horas. Pero bueno, gracias por su compañía. Pasen ustedes un buen día, una buena noche, una excelente mañana. Por favor, síganos apoyando en nuestra página Solo por la Música y nos reencontramos en cualquier momento. Les habló Javier Rodríguez Arizmendi.